Pública se adoptan las siguientes previsiones. Primera, aun cuando la banda de música del Espinar no forma parte de la estructura de los servicios municipales, el Ayuntamiento le confiere, en virtud de la presente disposición, la representación protocolaria del municipio en las actuaciones que fuera del mismo celebre. Segunda, el Ayuntamiento del Espinar promoverá en sus programaciones culturales la difusión de la actividad de la banda de música del Espinar, programando anualmente varios conciertos públicos de la misma en las fiestas patronales tradicionales de los distintos núcleos del municipio, concretando con la asociación el calendario anual correspondiente antes de que finalice el año anterior. Con independencia de las actuaciones programadas, la Alcaldía podrá requerir la actuación de la banda de música del Espinar en todos aquellos supuestos en los que entienda que resulta aconsejable, atendiendo a la importancia y al mayor realce del acto a realizar, así como las conveniencias o exigencias protocolarias de su desarrollo. Tercera, el Ayuntamiento del Espinar, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias, dotará anualmente una partida en el presupuesto municipal anual para la concesión de subvenciones para actividades musicales a la que puedan acogerse los integrantes de la banda de música del Espinar para desarrollar sus aptitudes musicales y mejorar su destreza en el manejo de los instrumentos. Cuarta, el Ayuntamiento del Espinar promoverá la difusión de las enseñanzas musicales a través de la Escuela Municipal de Música, cuyo director ejercerá al mismo tiempo como director de la banda de música del Espinar, salvo que se considere conveniente disociar ambas responsabilidades. Segundo, del acuerdo, someter dicha modificación al trámite de información pública por plazo de 30 días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Segovia. Tercero, si transcurrido el citado plazo no se hubieran formulado alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada la modificación del reglamento, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, a partir de cuya fecha entrará en vigor. Gracias, señor secretario. Este es un expediente que, tal y como se les explicó a los señores concejales en la pertinente Comisión de Régimen Interior, pretende reconocer a la Asociación Banda de Música del Espinar su carácter de representante protocolaria del Ayuntamiento en los actos oficiales. Con esta modificación del reglamento se deja constancia escrita de lo que hoy es ya una realidad desde hace bastantes años. Y de tal forma el Ayuntamiento y la Asociación se comprometen a elaborar un calendario anual de actuaciones y representación en actos oficiales, se comprometen a la divulgación y difusión de la música clásica y, en función de las posibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento se compromete a dotar anualmente una partida en el presupuesto municipal para la concesión de subvenciones para actividades musicales a las que puedan acogerse los integrantes de la Asociación Banda de Música. De igual forma, con este reconocimiento ya no se pondrá en cuestión que sea precisamente la banda de música el colectivo encargado de esos eventos musicales o de representación que considere el consistorio. Por otra parte, se reconoce también el compromiso del Ayuntamiento de seguir apostando por la Escuela Municipal de Música para promover la difusión de las enseñanzas musicales y se reconoce la figura del director de dicha escuela, que será la misma persona que el director de la banda de música, salvo que se considere necesario separar ambas figuras. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor López Villa. Con su permiso, señora alcaldesa, buenos días a todos los presentes. Encontramos positivo que se oficialice la relación entre la banda de música del Espinar y el Ayuntamiento. Cada uno de los 4 puntos que contiene esta modificación del reglamento señala una cuestión que se venía haciendo más por costumbre que porque ninguna de las partes estuviera obligada por reglamento alguno. Por lo tanto, creemos, digo, positivo que de este modo se oficialice esta relación de los deberes y los derechos de cada parte, del Ayuntamiento y de la banda. Nuestro voto, por lo tanto, va a ser favorable. Gracias, señor López Villa. Por el grupo, si se puede, señor Salgado. Con su permiso, señora alcaldesa, buenos días a todos los presentes. Muy breve, solo para decir que tras leer con detenimiento la propuesta de acuerdo, no encontramos nada en la misma que nos impida dar nuestro voto positivo y, por lo tanto, votaremos a favor. Gracias. Por el Grupo Popular, señor. Buenos días. Simplemente por una cuestión de orden, decir que este portavoz no participará en la votación de este punto por formar parte del colectivo. Nos parece que, bueno, puede ser
como se dijo en la comisión, más estético que otra cosa. Perdón, señora alcaldesa, si me permite, es razonable su punto de vista, podría no ser así, pero es razonable, pero sí que le tengo que decir que la abstención es también de participar en la deliberación. De modo que, si lo quiere llevar a término, debiera abstenerse también de deliberar. Me había preguntado el señor concejal y es verdad que he sido yo la que le he dicho que no hacía falta que abandonara, pero efectivamente si lo puntualiza el señor secretario, así es. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Popular? No, que está dicho todo, tenemos un voto a favor. De acuerdo. Agradecer a los grupos políticos este apoyo a un reconocimiento que, como bien se ha manifestado aquí, ya se venía haciendo de forma consentida por ambas partes, pero que quede de alguna forma regulado y oficializado dentro del reglamento de protocolo, honores, distinciones y ceremonial de este ayuntamiento. Queda votado por asentimiento, entiendo, de los grupos políticos por unanimidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de Hacienda y Patrimonio, es el número 4, expediente inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Señor secretario. Sí, la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda dice así. Dice aprobar, habrá que decir aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con el siguiente detalle. De lo que se trata es de incluir en el artículo 6 de la actual ordenanza dos números, los números 2 y 3, que dicen así, en el artículo 6 de la vigente ordenanza. 2. Bonificación a obras de interés municipal. Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 3. Procedimiento general de tramitación de las modificaciones. 3.1. Las solicitudes deberán presentarse antes de la concesión de la licencia correspondiente y, en todo caso, antes del inicio de las obras. 3.2. A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación. A. Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal con la correspondiente memoria justificativa que acredite que concurren las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. B. Copia de la solicitud de la licencia de obras o urbanística y, en su caso, de la orden de ejecución. C. Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas para las que se solicita el beneficio fiscal. 3.3. Para gozar de la bonificación deberá acreditarse estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportuno. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Gracias, señor secretario. Tal y como se dio cuenta y se dictaminó en la Comisión de Hacienda, con este expediente de modificación del ICIO se pretende dar cabida dentro de nuestra ordenanza municipal a una de las modificaciones que permite la ley. En concreto, tal y como ha leído el señor secretario y como recoge el artículo 103.2a de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Esta bonificación, para poder ser aplicada, tiene que cumplir con todos los requisitos previstos normativamente de control, fiscalización y transparencia. Es decir, la solicitud debe presentarse antes de la concesión de la licencia correspondiente y tendrá que llevar una memoria justificativa que acredite alguna de las circunstancias que dan derecho a la bonificación. Bien circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Tiene que estar adjuntado el presupuesto desglosado de la obra y hay que estar al corriente de las obligaciones de pago. Además, dicha memoria justificativa será llevada a comisión y dictaminada por el Pleno siempre y cuando considere acreditado el beneficio fiscal que se solicita, con lo cual es una declaración de intenciones que no tiene una aplicación directa, sino que lleva una tramitación previa para que se pueda tener derecho a este beneficio fiscal. Con esta modificación entendemos que se puede incentivar en el municipio la rehabilitación de inmuebles con un especial interés, incluso algunos BICs, así como gran parte del patrimonio municipal e incluso particular que hoy está en un claro deterioro y que se hace muy costosa su rehabilitación, que en muchos casos tiene que ser de la totalidad del inmueble. También tendría cabida la bonificación para cualquier iniciativa que pudiera fomentar el empleo y que para ello conllevara la rehabilitación o construcción de un inmueble que sin la bonificación podría tener más obstáculos. Tal y como se desprende de los informes de la señora interventora, esto está permitido por la ley, de hecho existe en muchos municipios y no supone menoscabo a las arcas municipales. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Con su permiso. Si bien nos abstuvimos en la comisión sobre este punto, hemos valorado positivamente reducir de forma drástica el pago del ICIO cuando se trate de obras de especial interés o de utilidad municipal, siempre que concurran circunstancias, como decíamos, que así lo justifiquen. Del mismo modo, valoramos positivamente también las garantías procesales para que una obra pueda ser beneficiada por esta bonificación. El hecho de que cada solicitud tenga que pasar por el Pleno de este Ayuntamiento para poder ser aprobada y toda la documentación, además, que debe ser presentada para su valoración, creemos que es suficiente para que los expedientes que superen este proceso y sean finalmente beneficiados por la bonificación sean realmente merecedoras de esta bonificación, por los motivos que hemos citado. Creemos también que esta modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO puede ser positiva para conseguir la rehabilitación de parte, como decíamos, de nuestro patrimonio histórico-artístico y para la creación de puestos de trabajo de los que realmente estamos bien necesitados. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Gracias, señor López Villa. Por el Grupo Si se puede, señor Salgado. Buenos días de nuevo. Dado que no es una aplicación directa y pasará por el Pleno, la votaremos a favor. Si esto no hubiera sido así, nuestra postura habría sido otra. Gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso. Nosotros no estamos en desacuerdo con el fin de esta medida y esta va a ser la tesis por la que vamos a apoyarla. No nos parece mal que se apliquen las bonificaciones que la ley contempla. Quizá se eche de menos, desde nuestro punto de vista, un mayor desarrollo en uno de los supuestos que contempla o en el que se basa el poder optar la modificación, como es el concepto de definir un poco más qué sería el especial interés o utilidad municipal a la hora de aplicar la bonificación del 95%. Desde nuestro punto de vista, no hubiera estado de más que esta serie de circunstancias estuvieran recogidas al menos en un planteamiento de mínimos y no dejarlo todo al criterio de la corporación de turno, que es cambiante, como todos sabemos, y que un día los intereses especiales para unos son unos y para otros son otros. Sí que se podría haber dejado constancia, por ejemplo, de si la bonificación es solo para inmuebles de nueva construcción o se incluye la rehabilitación, o si las circunstancias histórico-artísticas hacen referencia solo a bienes de interés cultural o se incluyen los edificios con algún grado de protección, como los incluidos en el catálogo del recién aprobado el Plan General, por ejemplo, o cuántos puestos de trabajo se entienden para
crear o se tienen que crear para hablar de fomento de empleo, 1, 2, 5, 10, etcétera. Pero, como decimos, nos fijamos en el fin que persigue esta propuesta y ese es el argumento que nos da pie para suscribirla. Quizá esta serie de cuestiones que he recogido y que he reflejado puedan desarrollarse en un reglamento futuro para tener unos criterios como punto de partida para que las corporaciones venideras también puedan plantearse, bueno, de qué punto se parte a la hora de adoptar esta medida. Gracias. Por cerrar el segundo turno, bueno, no cerrar, pero sí por en el segundo turno de intervenciones clarificar, si cabe, un poquito más la postura que nos ha llevado al equipo de Gobierno a tramitar esta modificación de la ordenanza. Primero, incidir en que es una posibilidad de bonificación, que efectivamente no puede ir del todo regulada ni encorsetada, primero porque tiene que ser una petición por parte del particular, que tiene que ser previamente estudiada y deliberada, y porque además se podría dar la circunstancia de que todo aquello que se regula en exceso después pueda dejar fuera o incluso recoger alguna de las circunstancias que no sean pertinentes de bonificación. Por eso creo que lo más conveniente es que se delibere y que se estudie en comisión y en pleno. Pero además no es algo que nosotros apliquemos porque sí, señor Salgado, ni por ser más garantistas ni menos. Es algo que recoge la ley, que ese es el procedimiento y que tiene que estar sometido a la deliberación de la comisión y el dictamen del pleno. Y precisamente porque incluso las circunstancias, señor Jorge, de interés municipal pueden ser cambiantes a lo largo del tiempo, pues no se ha considerado oportuno ir a una regulación bastante más estricta, porque incluso las propias circunstancias municipales pudieran ser susceptibles de cambio con el paso del tiempo. Y en cuanto a que la bonificación sea para construcción o rehabilitación, puede solicitarlo cualquier expediente que considere que puede estar bonificado y que genere tasa de ICIO. Tasa de ICIO generan tanto los expedientes de construcción nueva como de rehabilitación, con lo cual eso está regulado y matizado ya por la propia ordenanza que tenemos vigente. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Procedemos a votar la propuesta de dictamen en los términos leídos por el señor secretario. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? Queda dictaminada por unanimidad de los presentes. Gracias. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado 5, proposiciones de los grupos políticos, es la proposición conjunta de los grupos socialistas, si se puede, e Izquierda Unida. Sí. Perdón. Lo primero que habría que hacer sería la ratificación de la inclusión en el orden del día. ¿Queda ratificada? Señor secretario. Sí. La proposición dice así. El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde puso fin a la presencia española en el territorio del Sahara Occidental sin que pudiese concluirse el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas. El abandono español del territorio se vio sucedido por la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976. Sin embargo, la ocupación ilegal del territorio del Sahara Occidental por parte de Marruecos provocó una larga guerra que forzó a que centenares de miles de saharauis sufrieran el exilio, sufriendo así la conculcación de sus derechos humanos individuales y colectivos. Existen numerosas investigaciones que prueban este hecho, algunas de ellas llevadas a cabo por el Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi con el apoyo de Euskal Fondoa. Han aportado numerosas pruebas sobre desapariciones forzosas y bombardeos a la población civil saharaui a manos del gobierno de Marruecos.
Además, estos estudios se han visto reflejados en el auto relativo al genocidio contra el pueblo saharaui dictado el 9 de abril de 2015 por la Audiencia Nacional. 40 años después, los campamentos de refugiados saharauis nos recuerdan con vergüenza que España tiene una responsabilidad administrativa e histórica como antigua potencia colonizadora para con los saharauis que tantos años llevan esperando volver a sus tierras. El olvido de la comunidad internacional contribuye día a día a legitimar un status quo que, además de ser profundamente injusto, es contrario al derecho internacional que reconoce al pueblo saharaui como el único sujeto legítimo para ejercer el derecho a la autodeterminación sobre el Sáhara Occidental sin que ningún otro pueblo o país pueda condicionar este derecho. De esta manera, la solución no puede ser otra que política, pues de ningún otro modo se puede llegar a una conclusión justa del conflicto. Sin embargo, también es necesario reanudar y aumentar las partidas de ayuda humanitaria y aquellas destinadas a proyectos de cooperación orientadas a los campamentos de Tinduf, Argelia, y los territorios liberados del Sáhara Occidental, donde el pueblo saharaui sobrevive en condiciones extremadamente duras y sin apenas posibilidades de procurarse la autosuficiencia, donde la población sufre altas tasas de desnutrición y padece las consecuencias de un clima extremo, como se ha visto en las inundaciones que han destrozado más de 3.000 hogares. Como ya es conocido, uno de estos proyectos es el programa de Vacaciones en Paz, que se viene desarrollando en el Estado español desde hace 20 años, incluida la provincia de Segovia, a través de las diferentes asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui. El proyecto consiste en la acogida de niños y niñas saharauis residentes en los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, por parte de familias españolas durante 2 meses en verano, cuando las condiciones climáticas son más duras en el desierto del Sáhara. Se trata de una oportunidad inigualable de fomento de la cultura, de puesta en marcha de revisiones y tratamientos médicos que no pueden abordarse en los campamentos y de desarrollo de lazos entre las familias españolas y saharauis. Sin embargo, la gestión y difusión del programa se viene llevando a cabo gracias al trabajo voluntario que realizan los miembros de las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui. La disponibilidad limitada, pese al enorme compromiso, y la situación de ajuste de las familias, especialmente durante estos años, ha provocado que no se cubriesen todas las plazas disponibles y multitud de niños y niñas no hayan podido formar parte del programa. Desde 1997 han llegado a la provincia de Segovia cerca de 350 niños y niñas saharauis gracias a Vacaciones en Paz, 15 de ellos este año. Uno, por segundo año consecutivo, pasa 2 meses de verano en el Espinar. No obstante, las dificultades y limitaciones a la hora de desarrollar el programa han provocado que el número de menores haya descendido significativamente. Cabe destacar el gran trabajo llevado a cabo por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia, cuya intensa actividad ha hecho de Segovia una provincia comprometida y solidaria con el Sáhara y sus reivindicaciones. Aquí está. Por todo ello, los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y, si se puede, elevan al Pleno los siguientes acuerdos a adoptar. 1. Reconocer el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario y manifestar el derecho a autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, se solicita al Gobierno de España que le dé el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. 2. Instar al Gobierno de España, conforme a la legalidad internacional, como responsable de conducir el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y a la comunidad internacional a que promuevan todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. 3. Instar a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones contra los y las activistas saharauis de derechos humanos, a que liberen a los presos políticos saharauis y esclarezcan el destino de las más de 400 personas desaparecidas. 4. Instar al Gobierno de España a que asuma su responsabilidad histórica y trabaje dentro de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas para que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental vea ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
5. Instar al Gobierno de España a trabajar tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf, Argelia, como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, como muestra el apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. 6. Colaborar activamente desde el Ayuntamiento en la difusión del programa Vacaciones en Paz, así como de cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui. En este sentido, siempre que las respectivas direcciones accedan, el Ayuntamiento distribuirá entre los centros educativos del municipio una carta de presentación del programa de Vacaciones en Paz y otros materiales elaborados por las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, con el objetivo de dar a conocer el programa entre los alumnos y alumnas y sus familias. Del mismo modo, el Ayuntamiento deberá poner a disposición de los vecinos y vecinas los materiales informativos del programa Vacaciones en Paz en los distintos tablones y espacios visibles de los edificios municipales. 7. Que durante el día 27 de febrero, fecha del aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, ondee la bandera saharaui como muestra, ondee en el balcón del Ayuntamiento la bandera saharaui como muestra de solidaridad. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal del Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, muchas gracias. Con su permiso. No hace falta, creo, añadir mucho más, pero sí que me voy a permitir hacer un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora para llegar a la situación actual. El Sáhara Occidental era una colonia española, como todos sabemos, a principios de los años 70. Siguiendo la ola de descolonización surgida en todo el continente africano, empiezan los movimientos del pueblo saharaui destinados a conseguir su independencia como nación. En 1974, España, como potencia colonizadora, promete a los saharauis un referéndum de autodeterminación que nunca ha llegado a producirse. En 1975, España, lejos de responsabilizarse de sus obligaciones internacionales como país colonial, abandona su suerte al pueblo saharaui, cuyo territorio es inmediatamente invadido por Marruecos y Mauritania. Las fuerzas aéreas marroquíes bombardean pueblos saharauis utilizando en algunos casos napalm y fósforo blanco. Decenas de miles de saharauis huyen hacia Argelia, donde construyen campos de refugiados en mitad del desierto, donde siguen malviviendo a día de hoy, 40 años después de la traición del Estado español. Desde la huida de España hasta 1991 se suceden los encuentros armados entre el Frente Polisario y el Ejército de Marruecos, y en este año, 1991, las dos partes firman un alto el fuego bajo los auspicios de la ONU. El plan de paz firmado por ambas partes estipula la creación de un censo para celebrar un referéndum en el que los saharauis puedan elegir entre integrarse en el Reino de Marruecos o la autodeterminación como país independiente. La elaboración del censo duró 9 años por las trabas continuas que Marruecos ponía a las misiones de la ONU encargadas de hacer este censo, pero finalmente la ONU publicó el censo en el año 2000. Hoy, 17 años después, el referéndum pactado sigue sin celebrarse. Ningún país del mundo reconoce al Sáhara Occidental como parte integrante del territorio de Marruecos, pero la situación está completamente atascada. Marruecos, con la condescendencia de la propia ONU y fundamentalmente de Estados Unidos y de Francia, no siente ninguna urgencia por solucionar esta situación. Mientras, en la mitad del pueblo saharaui, al que España abandonó a su suerte, vive en su territorio ocupado por Marruecos, y la otra mitad malvive en campos de refugiados construidos en mitad del desierto desde hace ya 40 años. Todos estos refugiados dependen de la ayuda humanitaria internacional que se ha desplomado desde la llegada a Occidente de la mal llamada crisis económica. Capítulo aparte merece la situación que atraviesan los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos, víctimas de abusos, torturas y sentenciados en juicios sin ninguna garantía, juicios y condenas denunciados por observadores internacionales y por la propia Organización de Naciones Unidas. Esta es, a grandes rasgos, la situación, y ante esta situación, como seres humanos que somos, y como españoles que nos sentimos en parte responsables de lo que está pasando a muy pocos kilómetros de las Islas Canarias,
En un territorio que era español hasta hace relativamente poco tiempo, nos vemos en la obligación de hacer lo que esté en nuestras manos por cambiar esta realidad. Por todo esto y porque vivimos muy de cerca esta situación al acoger por unos meses entre nosotros, en la provincia de Segovia y en el Espinar, algunos niños y niñas que sufren en sus propias carnes esta injusticia, es por la que presentamos esta moción, que hubiéramos querido que fuera una declaración institucional, como ha sucedido en docenas de ayuntamientos y en parlamentos autonómicos a lo largo y ancho del Estado español. En el Espinar hoy una fuerza política se ha desmarcado del consenso deseable, del consenso que se ha logrado en muchísimos lugares, pero afortunadamente la gran mayoría de los representantes del pueblo en el Espinar hoy vamos a salir de este salón de plenos un poco más orgullosos del cargo que representamos. Vamos a votar una moción justa que nos hará crecer como seres humanos y como representantes del pueblo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor López Villa. Por el Grupo Sí se puede, señor Salgado. Buenos días de nuevo. En los últimos 40 años, la resistencia del pueblo saharaui y el trabajo diplomático del Frente Polisario junto a la solidaridad internacionalista han puesto a la comunidad internacional en la necesidad de decidir de una vez por todas si el caso del Sahara Occidental se va a resolver por la vía democrática y la aplicación de los derechos, en cuyo caso no queda más salida que empujar a Marruecos a cumplir con sus compromisos y obligaciones, fijando para ello una fecha de un referéndum de autodeterminación de la zona, o como se ha hecho en otros muchos conflictos con nuestro país vecino, dejar que otros intereses, sobre todo los económicos, primen y nos lleven al camino de la inacción corresponsable, aun arriesgándonos a tener en la zona una nueva guerra, o en su caso a simplemente permitir que se alargue de forma indefinida el sufrimiento del pueblo saharaui. A nuestro entender, y a juicio del derecho internacional, es el Estado español, por motivos históricos, y no la ONU o sus miembros, a quien corresponde proteger a sus habitantes, sus recursos y arbitrar medidas para que su población pueda decidir libremente y sin presiones sobre su futuro político. Esto es exactamente lo contrario de lo que nuestra nación viene haciendo desde 1975. Ha abandonado a su suerte a los habitantes de los campamentos de la población refugiada, y el clamoroso silencio de los partidos políticos y del Estado español en torno a las crisis abiertas entre Marruecos y la ONU sobre el Sahara Occidental ha dejado al descubierto, a nuestro entender, una vez más, hasta qué punto falta la conciencia y la ley de olvido de la transición se ha impuesto en esta cuestión, por encima de los principios y los derechos del pueblo llano, en este caso el pueblo saharaui. Por ello apoyamos esta proposición, porque para nuestro grupo, en virtud del derecho internacional y la doctrina judicial española, el Estado español es considerado internacionalmente a día de hoy la potencia administradora, en tanto se mantenga el estatus de territorio como no autónomo, y por eso mismo tenemos responsabilidad como nación en esta situación. Como resumen, y dado que nuestro compañero ya ha hecho una amplia exposición sobre el tema, solo diremos que desde nuestra perspectiva pedir que se respeten los derechos humanos, defender la autonomía de los pueblos para decidir su futuro frente a otros estados que se lo quieren impedir, y colaborar a nivel local en planes como Vacaciones en Paz, con la bandera de la solidaridad con los pueblos reprimidos y sobre todo con su infancia, nos parecen motivos suficientes y totalmente justificados para la presentación de esta proposición, y por ello la apoyamos totalmente. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso. Sí, nuestro grupo se desmarcó de la declaración institucional. Vamos a intentar explicar por qué. Una declaración institucional que la propuesta nos llega de madrugada y prácticamente no da tiempo a explicar el por qué. Esta propuesta de declaración institucional se convierte ahora en una proposición, en una moción presentada al Pleno del Ayuntamiento, una moción que para nosotros tiene dos partes diferenciadas. Una, la que hace referencia, o la que ustedes hacen referencia, al conflicto internacional y se analiza, y otra, la parte que tiene que ver con el programa de difusión, la difusión del programa Vacaciones en Paz, cosa que vaya por delante, no tendríamos ningún impedimento en apoyar. La primera parte de la proposición hace referencia a un tema bastante complejo que afecta a la política exterior de nuestro país, un asunto que tiene un carácter diplomático que debe seguir su curso. Un curso al que, según los expertos, no ayudan mucho las declaraciones institucionales que contienen elementos que las hacen inoportunas y que pueden afectar al desarrollo del proceso. Ahora le toca al Sáhara. Yo espero ver aquí también en este ayuntamiento que se debata
o que se proponga soluciones para el conflicto que vive Venezuela, por ejemplo, donde se machaca a los opositores, o, por ejemplo, que se solucione algún asunto como el que vive Irán, donde se ahorca a los homosexuales. La posición del Estado español es apoyar a la ONU y a los postulados que recoge el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cuanto al asunto del Sáhara. España defiende el papel central de las Naciones Unidas en la resolución del conflicto y como miembro del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental junto a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y ha saludado la adopción por unanimidad de la Resolución 2351 del pasado 28 de abril, prorrogando el mandato de MINURSO, la acción o el programa de las Naciones Unidas, la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. La recuperación de la plena funcionalidad de MINURSO y la retirada de Marruecos y del Frente Polisario de Guerguerat, que España saludó en sendos comunicados, abre una nueva etapa que se espera favorezca la labor de facilitación de Naciones Unidas. España mantiene su compromiso humanitario en los campamentos de refugiados saharauis. En 2015 aportó 10,5 millones de euros que sitúan a nuestro país como el primer donante bilateral de ayuda humanitaria. Además, la realización del programa Vacaciones en Paz beneficia a unos 4.000 niños saharauis cada año y pone de manifiesto el compromiso de la sociedad española en su conjunto. España no tiene responsabilidades en el Sáhara Occidental desde el 26 de febrero de 1976, cuando el representante de España ante la ONU dirigió una carta al secretario general de la ONU. De hecho, en el listado de Naciones Unidas de territorios no autónomos, España no aparece como potencia administradora del Sáhara Occidental. España apoya la labor del secretario general de las Naciones Unidas y de su representante especial, como ha declarado en reiteradas ocasiones el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se busca una solución política justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Diplomáticamente se rechaza la responsabilidad administrativa de España y solo se admite la vinculación histórica y sentimental. Siempre se pide a las partes que continúen las negociaciones suspendidas en 2012, sin condiciones previas y de buena fe, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable. Se alienta a las partes a que colaboren con la comunidad internacional para formular y aplicar medidas que aseguren el pleno respeto a los derechos humanos, teniendo presentes las obligaciones pertinentes que les incumben en virtud del derecho internacional. No se ha dudado en ningún momento en tender la mano a la población más desfavorecida. Por eso, a las familias afectadas, la Agencia Española de Cooperación del Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se comprometió a destinar ayudas mediante la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. España siempre ha mostrado su solidaridad y compromiso por el desarrollo y bienestar del pueblo saharaui, situándose como el principal donante de ayuda humanitaria a la región, promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional y el saneamiento y la salud de dicha población. Nosotros no tenemos ningún problema en apoyar el punto sexto, solo el punto sexto de la declaración. Si usted retira a los otros por atender a un problema diplomático que debe seguir su curso, no tendremos objeción en apoyar esta propuesta. Y el punto séptimo, dudo que se pueda ondear en el balcón del ayuntamiento una bandera que no sea la que recoge la ley de banderas y por eso el secretario, si tiene a bien, puede aclararnos algo a este respecto. Por lo tanto, y para ir concluyendo, no tenemos nada en contra de que se colabore activamente en la difusión del programa de Vacaciones en Paz, como tampoco tendríamos nada en contra de que se recuperara las dotaciones económicas a otros programas que llevaba a cabo este ayuntamiento, como el programa de ayuda a Benín, y con ese punto nos quedamos. Los otros forman parte, insistimos, de un conflicto diplomático que desde nuestro punto de vista debe seguir su curso. Bien, ahora después de la intervención de nuestro grupo tiene la palabra el señor secretario para que aclare alguna cuestión referente a la bandera que se ha mencionado, se ha pedido por el Grupo Popular. Nuestro grupo quiere manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui. Son muchos los años ya de conflicto
sin que se reconozca el legítimo gobierno del Sáhara Occidental, al menos en la praxis. No nos cabe ninguna duda de que desde el fin de la presencia española de este territorio son muchos los incumplimientos de las resoluciones de Naciones Unidas para que la transición hubiera sido ordenada y sin conflicto. A día de hoy seguimos siendo testigos de las calamidades de los campamentos de refugiados saharauis y estamos convencidos que todo tipo de ayuda humanitaria y de cooperación es poca para conseguir el fin del conflicto. En España son ya más de 20 años de programas de apoyo y cooperación con el pueblo saharaui, especialmente a través del programa Vacaciones en Paz, y por eso, para aportar nuestro pequeño granito de arena, nos sumamos a esta proposición en solidaridad con el pueblo saharaui y no vamos a hacer mucha insistencia más en todo lo que ya se ha referido sobre la historia y el porqué de la situación actual. Esa es la postura que mantiene el Grupo Socialista, con lo cual, por la que apoya la proposición que se ha presentado de forma conjunta. Señor secretario, si tiene alguna matización al respecto que proponía el portavoz del Grupo Popular sobre la posibilidad o no de que pudiera ondear la bandera en el balcón del Ayuntamiento. Sí, estaba buscando en este repertorio. La ley que regula el uso de las banderas es la ley 3980. Y parece que no aparece aquí mencionada. De todas maneras, sí que puedo decirles que se me consultó el extremo y yo a mi vez examiné la ley. Lo que dice la ley es que en el ayuntamiento ondeará, cuando lo haga en compañía de otras, la bandera nacional deberá ondear en lugar preferente. No dice nada más, de lo cual yo deduzco que no existe inconveniente para que, con carácter político, evidentemente no todos los días, pero que con carácter pues de solidaridad, etcétera, ondear a la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática el día que ustedes elijan. Eso sí, por razones de protocolo y para cumplir la ley, no podrá ser de tamaño superior al de la bandera nacional que se exhiba en ese momento. Eso es lo que sí deja clara la ley de banderas. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención más? Señor López Villa. Con su permiso, y no pretendiendo hacer un debate sobre este punto, simplemente creemos que debería haber sido una declaración institucional y quien no quiera apoyarlo, pues directamente que no lo apoye. Pero sí que me gustaría puntualizar alguna cosilla que creo que es importante. Dice el señor Jorge que la moción, lo que pretendía ser una declaración institucional, se les presentó de madrugada y que no tuvieron tiempo. Hombre, el momento en el que presentó creo que es lo de menos, si fue de madrugada o por la mañana o por la tarde. El caso es que sí que tuvieron varios días, no han tenido varios días para estudiarla. Eso no puede ser un motivo para decir no hemos tenido tiempo, se presentó de madrugada y por esa razón no la vamos a apoyar. Se presentó de madrugada, pero tuvieron días para estudiarla. De hecho, la han estudiado y han creído conveniente no apoyarla, pero no porque se presentara de madrugada. Dice usted que le gustaría que estuvieran en este Parlamento local, en este pleno, otros casos de otros países. Bien, en todo caso, preséntenlo ustedes si lo creen conveniente. Simplemente decirle que la diferencia del conflicto en Irak o el conflicto en Venezuela con respecto al conflicto del Sáhara es que del problema saharaui somos en gran parte responsables los españoles por la acción cobarde de la retirada en 1975 en su momento y por la inacción en estos momentos. Por eso el pueblo español es, a diferencia de otros problemas que hay en el mundo, de este sí que somos directamente responsables. Y dice usted que el gobierno español colabora con organizaciones humanitarias y lo que venimos diciendo en esta moción y en otras que se han presentado en muchos otros sitios es que no nos podemos quedar en la limosna, en la solidaridad, en el procurar que coman al menos una vez al día, que es lo que vienen haciendo los saharauis en los campos de refugiados. La solución pasa por ir un paso más adelante, por procurar que el pueblo saharaui llegue a su anhelada autodeterminación. Creemos que España no hace lo suficiente con esa mínima limosna, con esa mínima solidaridad
que es lo que viene haciendo hasta ahora, y creemos que debería hacer mucho más. Simplemente decirles que desde hace meses esta campaña en el Estado español se ha intensificado y que el Gobierno español debe mover ficha en todos los foros posibles para desbloquear esta situación que es insostenible. Está muy bien ser solidarios, pero la situación actual, incluso con la solidaridad de algunos pueblos, entre ellos el español, sigue siendo manifiestamente insuficiente para solucionar este problema. Mociones similares a esta, mociones o en la mayoría de los casos declaraciones institucionales, han sido aprobadas en muchísimos ayuntamientos y en parlamentos regionales como Cantabria, Aragón, Baleares, Extremadura, Galicia, La Rioja, Andalucía, Navarra, Murcia, Euskadi o Canarias, con el apoyo del Grupo Popular. Sin ir más lejos, esta semana pasada, en el vecino Ayuntamiento de Tres Casas, se aprobó una moción similar con el apoyo del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes son libres de no apoyarla y me parece correcto, no vamos a entrar en un debate, pero es algo que en muchos lugares del Estado español, afortunadamente, otros grupos populares sí que no han tenido ninguna objeción en apoyar declaraciones institucionales muy parecidas a esta. En cuanto a ondear la bandera, pues yo creo que era de cajón que en muchos ayuntamientos, en la gran mayoría de los ayuntamientos de España, en días pasados ha ondeado otra bandera como medida reivindicativa de una situación. Evidentemente no es ilegal, ni muchísimo menos, eso estaba claro. Con las restricciones que ha leído el señor secretario, que nos ha comentado, por supuesto que es legal que ondee la bandera, en este caso de la República Saharaui, en el Ayuntamiento del Espinar, y procuraremos que así sea cada 27 de febrero. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por el Grupo, si se puede, por el Grupo Popular? Señor. Sí, muy breve. Nos reiteramos que el conflicto diplomático debe seguir su curso diplomático. Yo creo que estoy seguro que el Estado español plantea ante quien tiene encargada la misión, por así decirlo, de resolver el conflicto, que es la Organización de Naciones Unidas, con la misión que tiene encomendada en ese territorio. Creo que lo hace y lo va a seguir haciendo. Yo confío en que a nadie se va a dejar desamparado precisamente por la vinculación histórica y sentimental que tiene España, no administrativa. Insisto, es que no me siento capacitado para plantear una discusión de ámbito tan extenso como es esta y tan específico como es esto, que algunas veces podemos hablar aquí de todo, pero yo ya le digo que desde mi humildad no me siento capacitado para hablar de un conflicto internacional que tiene pues muchas peculiaridades. Y ondear la bandera o no es lo más importante tampoco del fondo del asunto, aunque puede tener que ver. Yo pensaba en otra cosa, pero ya lo he aclarado. Y, por lo tanto, pues nosotros las razones las hemos dado. Lo que haya llegado tarde o no tarde la propuesta de declaración institucional, pues desde nuestro punto de vista llegó tarde. Que se ha tenido tiempo, pero yo creo que que se podía haber hecho de otra manera, que tampoco es lo más importante, pero el fondo del asunto es que esto tiene dos partes, lo que es el curso diplomático y lo que es para nosotros el colaborar activamente desde el Ayuntamiento en la difusión de programas de vacaciones en paz o en otros programas similares que se pueden hacer, que de eso no estamos en desacuerdo. Bien, votos a favor, por tanto, de la propuesta presentada por los grupos socialistas, si se puede, e Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Queda aprobada con los votos favorables de los grupos proponentes y el voto en contra del Grupo Popular. Gracias. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de control y seguimiento de la gestión de gobierno municipal por el Pleno, es el punto número 6, gestión de la alcaldía, de la Junta de Gobierno local y de los concejales delegados. ¿Alguna intervención en este apartado? Pasamos entonces al punto número 7, informes de la alcaldía y dación de cuenta de decretos. Tienen los señores concejales la relación de decretos
que se traen a este pleno. Si hay alguna aclaración de decretos. Mociones de urgencia, como punto número 8. ¿Hay alguna? El punto número 9 es el turno de ruegos y preguntas. Intervenciones por parte de los grupos. Señor López Villa. Sí, con su permiso. El primero, las viviendas municipales situadas en la calle Molino del Bosque, en la estación del Espinar, se ha hundido el tejado. Lamentablemente, el Ayuntamiento sigue viendo cómo se hunde parte del patrimonio municipal. Este es un debe de todos nosotros, que ni podemos ni sabemos gestionar esta parte de nuestro patrimonio común de todos los espinariegos. Pero en este caso, además, existe un serio riesgo de colapso de los muros del edificio, a juzgar por las grietas y los bultos que se pueden apreciar en los muros del edificio. Ruego se estudien las medidas adecuadas para evitar un derrumbe total e incontrolado de este edificio, especialmente por el peligro que este previsible suceso puede suponer. Se acepta el ruego, señor López Villa. Bien, volvemos a llamar una vez más la atención sobre el estado del punto limpio. Desde las instalaciones en sí, que dejan bastante que desear, su señalización y el aspecto que presenta el recinto en sí, y más aún la entrada, que como todos sabemos, o si no lo sabemos ya se lo digo yo, dejan muchísimo que desear. Ruego que se intervenga para mejorar en su conjunto esta instalación municipal. De acuerdo, le acepto, pero además le comento, solicitamos no hace demasiado tiempo, hace un par de meses, cuando ya empezó la nueva contrata a entrar en funcionamiento y a gestionar el punto limpio, una subvención de una línea de subvenciones que tenía abierta la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para decentamiento, y esperamos que en los próximos días resuelvan. Por eso se ha parado en parte ese adecentamiento del punto limpio, porque si no hay una parte muy importante que por contrato tiene que hacer la empresa. No se le ha exigido que lo hiciera desde que empezó a prestar el servicio por este motivo, porque estamos pendientes de que en este mes de julio se resuelva si nos han concedido, si somos beneficiarios o no de esa parte de la subvención para adecentamiento de puntos limpios. Muchas gracias. Lo siguiente es una pregunta. ¿La colocación y el mantenimiento de las placas que informan de los nombres de las calles y plazas del municipio son competencia del Ayuntamiento? Sí, cuando no son dentro de una comunidad de propietarios que no estuviera recepcionada o de una urbanización tal, cuando es viario municipal, sí. De acuerdo. Pues entonces insistimos una vez más en rogar que se retire el cartel que informa del nombre de la Plaza del Ejidillo en la pared de uno de los bloques de viviendas de esta plaza por contener un símbolo fascista y preconstitucional. Eso se está viendo porque precisamente es una fachada. Hay una fachada que no hay lugar a dudas que estaría en el viario público, pero otra no, es propiedad de la comunidad de propietarios, con lo cual no deja de tener sus peculiaridades la situación. Si la colocación y el mantenimiento de las placas de información de los nombres de las calles son competencia municipal, este cartel al que yo me refiero lo que hace es decir cuál es el nombre de la calle, en este caso de la plaza, por lo tanto no cabe duda de que es competencia municipal. Otra cosa es otro cartel que ya sí que puede tener otras connotaciones, pero este en concreto es competencia sin lugar a dudas, y así lo ha dicho usted, es competencia municipal. De acuerdo. Bien, hace ya bastante tiempo que advertimos de la presencia de un armazón de una canasta de baloncesto tirado, que lleva ya muchos años, en la cuneta de la calle Gargantilla en San Rafael. Se ha rozado la zona, se ha desbrozado, pero sigue ese armazón que volvemos a solicitar que se retire de allí, aunque no sea más que por la imagen que da de abandono. De acuerdo. Me gustaría que me informara en qué situación exacta se encuentra el proceso de retirada definitiva de la barrera de acceso al núcleo de Los Ángeles de San Rafael.
Pues está en una situación en la que yo creo que sin tardar demasiado se procederá de nuevo a ordenar una retirada y si no se hará de manera subsidiaria por el Ayuntamiento. ¿Ha finalizado el asfaltado de las calles de la estación afectadas por las riadas de febrero? No. Bien. La siguiente pregunta es cuándo va a empezar y cuándo se va a llevar a efecto. Porque sí sé que se ha llevado algún tipo de bacheo, pero me gustaría saber cuándo se va a llevar a efecto. Hace tiempo le hicimos esta pregunta y nos dijo que en julio estaría prácticamente y se nos acaba julio y todavía ha empezado. No, la pregunta que nos hizo es que en julio estaría terminado el plan de pavimentación que correspondía a 2016, que como usted sabe se retrasó y se han empezado las obras cuando se han empezado. Ese plan es el que tiene que terminar a lo largo de este mes y también había calles en la estación del Espinar, que precisamente una parte de una de ellas estuvo después afectada por las riadas. El plan de pavimentación de 2017, que es el que hace referencia a la obra exclusiva del efecto de las riadas en la estación y en San Rafael, una de las partes que venía en el presupuesto municipal, que venía con aportación de la subvención de la Diputación, ese ya está tramitado el expediente y yo creo que en proceso de adjudicación, y de la siguiente obra de pavimentación se están terminando los pliegos para sacar a licitación pues en las próximas semanas. Por cierto, en la calle que ha sido asfaltada en el centro del Espinar, al igual que en algunas de las calles que se han asfaltado en el núcleo del Espinar, se han tapado, en algunos casos se han tapado las alcantarillas existentes de recogida de aguas pluviales, de la lluvia, vamos, y en otros casos no se han hecho estas obras, no se han hecho las alcantarillas, se pretende, es algo voluntario, se ha hecho, es que es mejor así, que corra el agua por la superficie, o algo que es lo que ha pasado. Pues no le puedo dar una explicación técnica en estos momentos, lo preguntaré y se lo diremos. Bien, la campaña de este año para el desbroce de las parcelas y de solares particulares creemos que va más despacio que en otras ocasiones. Quedan muchos locales, muchas parcelas y solares sin desbrozar. Ruego que se intensifique la vigilancia, la identificación y la comunicación de estas parcelas que siguen sin ser desbrozadas. Se está haciendo, pero sí se continuará con esa campaña, pero se está haciendo el requerimiento a todos los propietarios para la limpieza y desbroce y también le digo que son bastantes las que sí que han surtido ya efecto y si no, pues se sigue insistiendo en las que no. Para terminar, quiero felicitar al equipo de gobierno por el parquecito, el jardín del paso a nivel, que la verdad es que está quedando bastante bien, pero, siempre hay un pero, me comentan que el riego salta en horario diurno, cuando no debería de ser así. Tiene una fase muy limitada de riego y muy concreto y muy ajustadito en una fase diurna, efectivamente, y ha sido durante un par de semanas de forma puntual porque estaba semillado y necesitaba esas distintas fases de riego para poder arraigar, pero ha sido una circunstancia puntual. Pues muchas gracias, no hay más ruegos y preguntas. Por el grupo Sí se puede, señor García Cantalejo. Sí, con su permiso, buenos días a todos. Siempre estamos insistiendo en la altura de los badenes, sobre todo de la estación del Espinar, en que se reduzcan, pero en este caso vamos a hacer la petición contraria. Rogamos que se coloquen badenes o bandas sonoras en la calle Puente Ledesma. Es una calle muy transitada, hay coches aparcados en uno de los lados y resulta bastante estrecha para la velocidad a la que se suele circular. Además, ahí está la pista deportiva del colegio antiguo, frecuentada por muchos niños. Se estudiará la posibilidad. Hay varios buzones comunitarios de Los Ángeles de San Rafael que están rotos y abiertos. Han aparecido unas imágenes en Facebook y los vecinos se han quejado. Saber si se tiene conocimiento de ello
y aprovechar para preguntar en qué punto se encuentra la cuestión del reparto del correo por las viviendas. Yo conocimiento de la incidencia que usted dice no tengo, no sé si el teniente alcalde de Los Ángeles lo tiene y le contesta él. Buenos días, con su permiso, señora alcaldesa. Sí, tenía conocimiento. Estoy en comunicación con lo que era la antigua comunidad para que lo subsane, porque eso es cosa suya. Y en cuanto al estado de reparto de correos, pues estoy también en comunicación con el director general para que venga de una vez ya a hacer la inspección y dé una respuesta. Sí que le quiero aclarar, señor García Cantalejo, con respecto al tema del reparto de correos, que siempre con los condicionantes que aquí se explicó. Primero tiene que pasar la inspección, efectivamente, desde el servicio de correos, a ver si están puestos los buzones y demás. El reparto mayoritario sería solamente de certificados y cartas oficiales, y el reparto a domicilio, si la densidad es la que marca la normativa, sería en las zonas de concentración, en las zonas de las torres y demás. Que no perdamos eso de vista. También en la zona deportiva de Los Ángeles de San Rafael está en un estado de peligrosidad exagerado para los niños, con las porterías rotas, hierros tirados por el suelo, vallas rotas, y sabemos que no es competencia del ayuntamiento, pero se podría instar a los responsables para que lo adecenten por la seguridad de los vecinos. De acuerdo, eso sí, instar a la comunidad de propietarios sí se puede y se debe hacer. Vuelvo a insistir que la calle Martí Estevez, que es la que sube hacia la Forestal, sigue con unos socavones desde la riada de febrero. Rogamos que se arregle porque también es un punto peligroso para la circulación cuando se cruzan dos vehículos. Sí, está pendiente de que vuelva de nuevo al municipio la bachadora de Diputación, que como sabe es en días no alternos y en función de las necesidades. Está solicitada para ese y otros puntos. Y por último, con respecto a la recogida de restos vegetales, a nuestro entender vemos lógico que se limite el peso de las bolsas por salud laboral de los operarios, pero no entendemos que limiten a 5 el número de bolsas. La tasa de basura se paga dependiendo de los metros cuadrados y no paga lo mismo un piso que un chalet independiente, por lo cual no es justo que limiten por igual. Además, muchos de estos chalets solo producen basura en primavera y verano. Por otro lado, somos reserva de la biosfera y la imagen que se da con todo el pueblo lleno de bolsas de basura no creo que sea la correcta. Una posible solución pasaría por que se dejara a los profesionales ir al punto limpio y que se pusieran contenedores especiales para restos de jardín. Pues esa posibilidad, si existe, se estudiaría, la de los profesionales, digo, pero yo creo que como reserva de la biosfera lo que hemos dado es un punto, un salto cualitativo bastante importante y hemos avanzado. Y ahora la diferencia es que el resto verde no se mezcla con el orgánico, que es verdad que a lo mejor no se ve tanto, pero desde luego es bastante más dañino para una zona de reserva de la biosfera, y ahora se recoge de forma separada, aunque tengamos que ver durante unas cuantas horas las bolsas en el viario público. Pero desde luego la incidencia, lejos de la anécdota de las bolsas, es bastante menor y tiene menor impacto en una reserva de la biosfera eso que mezclar el resto verde con la orgánica. Sí, no, nada más decir que si se podría estudiar la posibilidad de que los profesionales pudieran dejar más restos vegetales que el límite que les ponen. Que sería Vamos a ver, es que los profesionales, señor García Cantalejo, al igual que los profesionales de la construcción o los profesionales del polígono, están obligados a tener un gestor de residuos propio. Con lo cual, lo que se trata es de una recogida precisamente puerta a puerta para facilitar al particular. Gracias. Por el Grupo Popular, ¿algún ruego, alguna pregunta? Señor Jorge. Señor... Ese no. Ese no, Andrés. Coge otro. Sí. Señor Matute Bartolomé. Señora alcaldesa, con su permiso, voy a hacer un ruego. Ya le hemos hecho más veces aquí en este pleno, pero
Yo sé que se están haciendo cosas, se han hecho antes también cosas. Me estoy refiriendo a la suciedad de los perros en parques y jardines. Yo creo que ya hemos llegado a un momento de que tenemos que tomar alguna decisión y es aplicar la ordenanza. Y porque es que hemos llegado a un momento de que, en particular, las zonas infantiles, es que no puede ser. No podemos admitir que estén los niños entre la suciedad de los perros. Porque se han hecho cosas por parte de todos, pero no llega. Yo creo que ya hay que, en mi opinión, ordenanza en mano, sanción y un aviso a policía de que lo están haciendo, pero seguramente que lo tengan que hacer más en esas horas donde de verdad están los perros, porque si vas a las 3 de la tarde, la policía por donde pasen, a esa hora no lo hay. Ellos saben de sobra cuándo pueden pillar a esta gente. Es que, a mi juicio, es que de verdad está que no podemos consentirlo. Gracias, señor Matute. Hombre, sí que debo de decirle que lo de aplicar, ya ha llegado la hora de aplicar la ordenanza. Yo creo que las ordenanzas se tienen que aplicar siempre. Es verdad que es una situación complicada esta que se nos produce, pero también es verdad y le garantizo que son distintas y numerosas las órdenes de servicio que tiene policía a este respecto, que hacen, y nos consta por los partes de servicio, la vigilancia, pero que no es muy fácil pillar al infractor, con lo cual es un problema que no es que sea nuevo y se haya magnificado ahora, es un problema que existe siempre y yo también siempre digo lo mismo, ¿no? Y es que muchas veces es más fácil que un particular vea que se comete la infracción y pueda denunciar, porque le aseguro que cuando la policía municipal se pasea por el parque ya se cuida muy mucho el dueño del perro de que no sea en el momento de cometer la infracción. Pero sí que le puedo certificar que esa nota de servicio la tiene la policía en distintos momentos de la legislatura. Se hace especial incidencia en el periodo estival porque se duplica la población del municipio y que no es tan fácil ver el hecho que infringe la ordenanza. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, con su permiso. Señor Jorge. Sí, quería preguntarle si al final se están pagando los importes del canon de vertidos, por el canon de los vertidos en Los Ángeles de San Rafael, del año 2016 y 2017. A ver, sabe que están, como les hemos comentado en otras ocasiones, recurridos los cánones de vertidos y después de, porque seguimos manteniendo, evidentemente, que nosotros no somos quienes prestamos el servicio, pero después de tener una valoración con los servicios de intervención y los servicios jurídicos de la Casa, se ha decidido pagar, aunque sigamos recurriendo, por una situación muy sencilla, y es que nos podía plantear algún problema a la hora de poder optar a líneas subvencionales, porque pudiéramos estar como no al corriente de pago el Ayuntamiento del Espinar. Por eso, algunas de las liquidaciones se han pagado ya, aunque sigue en el proceso de recurso. ¿Pero no cree que pagar conlleva tácitamente asumir que somos responsables del canon de vertidos? No, evidentemente esa es la primera pregunta que nosotros le hicimos a los jurídicos y no tiene por qué, porque después se puede reintegrar. Bien. Hace unas semanas lo dijimos en una comisión y todavía quedan algunas horquillas que sujetaban los antiguos contenedores. Ruego que se retiren porque si ya no están para hacer la función que estaban, pues lo que son obstáculos en la calzada, que si pasa alguna cosa, pues nos puede conllevar alguna responsabilidad. De acuerdo. Ruego que en la calle Río se mejore la zona que delimita la calzada y el talud con algún sistema, porque poner o colocar una cinta de plástico pues no me parece que sea el sistema más adecuado para hacer efectiva esa separación entre la calzada y el talud, igual para evitar males mayores.
De acuerdo. Ruego también que se repare, y si no es competencia municipal, que se inste al organismo competente a que se repare a la mayor brevedad posible la valla del puente que atraviesa el río Gudillos por detrás del apiadero, que está, la verdad es que en un estado lamentable después de las riadas que hubo, pero ya ha pasado bastante tiempo y la verdad es que, bueno, a estas alturas creemos que debería haber estado reparado ya. Yo no sé si es competencia del ayuntamiento o de quién es, pero la verdad es que no debería estar más tiempo así. Me comenta la teniente alcalde de San Rafael que este es un asunto que ya está valorado y que lo vamos a tener que asumir nosotros. Y si se ha tardado tanto es precisamente porque se ha estado dirimiendo de quién era la competencia, si de Confederación o del ayuntamiento. En esa misma parte del cauce, el estado de la limpieza es bastante mejorable, por no decir otra cosa. De igual manera, solicitamos que se inste la Confederación, supongo que será la competente, o yo también tenía entendido que teníamos alguna subcontrata con alguna empresa que se dedicaba a decentar los cauces de los ríos o algunos ríos y arroyos que transcurren por casco urbano. Este no transcurre por casco urbano a lo mejor en sentido estricto, pero que se mejore la limpieza de esa zona que se supone que es una zona de recreo, de esparcimiento, y no apetece para nada, viendo la situación como está, darse una vuelta por allí. De acuerdo. Han estado hablando de las notificaciones a los propietarios de parcelas, de solares, para los desbroces. También en una comisión preguntamos al respecto sobre la notificación a los propietarios de las parcelas colindantes con la calle Uro en San Rafael. Nos enteramos de que habían cambiado los propietarios. También se nos dijo que se habían notificado a estos propietarios a que adecentaran esas parcelas. ¿Se ha recibido alguna notificación por parte de estos propietarios al respecto? Pues en este momento no lo desconozco, no le puedo contestar. Ruego que si va pasando el tiempo y no se consigue nada concreto, el ayuntamiento se plantea hacer algún tipo de ejecución subsidiaria en esa zona, porque la verdad es que ahora mismo pues tiene, bueno, ya lo sabemos todos, tiene una gran cantidad de maleza, de broza, en fin, que si se puede, pues si no contestan los propietarios, se plantee el ayuntamiento o estudie llevarlo a cabo. De acuerdo. Ruego que en la piscina de San Rafael se reorienten los difusores de riego que dan a la calle Carlos Mendoza, porque hay un par de ellos que echa bastante agua a la calle, que se reorienten y que se dirijan a la zona que tiene que regar. De acuerdo, me comenta la teniente alcalde que está comunicado ya a la empresa que gestiona las piscinas de verano. Ruego que se contemple instalar una señal de prohibido girar a la derecha en la calle Puente Ledesma antes de la confluencia de la calle Valladolid. Eso también ayudaría a, bueno, si hay algún despistado que todavía se cree o piensa que se puede circular en sentido calle Valladolid, como ha sido un cambio, pues por lo menos para informar de que ya no se puede hacer ese giro, que se contemple instalar esa señal. Se estudiará la posibilidad, pero yo creo que está bien señalizado con la prohibición de circulación y el sentido de la circulación, y es verdad que todo cambio, pues hasta que tiene un rodaje y un bagaje y un hábito entre los usuarios de la vía, pero bueno, estudiaremos la posibilidad que usted comenta. Y en ese mismo sentido, ruego que se estudie reubicar la señal de prohibido girar a la derecha de la calle Juan María Pellániz, porque está en la misma calle. Entiendo que la señal tiene que advertir previamente lo que indica antes de girar, pues que se sepa, que el conductor sepa que por ahí no se puede girar, que da la sensación de que por donde no se puede girar es a la derecha hacia la calle San Roque, porque la señal está antes de la calle, que se estudiese, y si hay sitio, que tampoco, a lo mejor es una cuestión de espacio, se pueda reubicar antes, pero lo suyo es que estuviera ubicada antes. De acuerdo, se verá a ver.
Nada más, gracias. Si no hay ningún ruego, ninguna pregunta más, se levanta la sesión.